there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Lauren Larson, Joseph Larson y Josh Rosenstern. También ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros. Dave, ¿tienes alguna salida próximamente? Sí, este viernes en Hayden, Alabama, vamos a comenzar una campaña al norte de Birmingham, Message of the Cross Family Worship Center, con los pastores Dallas y Kim Smith. Servicio 7, el viernes a las 7, el sábado a las 6 p.m. y el domingo a las 10 a.m. Este viernes, de viernes a domingo. John. Sí, hermano Swagger, próximamente estaré en las Cataratas del Niágara, una conferencia de profecía. Si están por allá, acompáñenos, Cross River Tabernacle, con el pastor Michael Chory, servicios el viernes y el sábado y el domingo, diferentes horas. Un invitado especial el domingo en la noche, Joshua Aaron de Israel, estará cantando ministrando en música para nosotros. Para más información, llamen al número en pantalla. Lauren. Este fin de semana estaré yendo a el otro lado del puente aquí, en Louisiana, en Port Allen. Estaré visitando al pastor Winfield y Fishers of Men Tabernacle Church. Tendremos 2 servicios. El sábado en la mañana es una sesión de enseñanza de 10 a 12. Y luego vamos a despedirnos. Regresaremos el domingo a las 9:30 a.m. Este fin de semana en Fishers of Men Tabernacle con el pastor Shedrick Windsor. Joseph. Sí, señor. Después de campaña, 2 semanas en Independence, Kentucky. Estaré con Community Family Church, 2 días de servicios. El sábado en la mañana a las 10 a.m., 20 de abril. Ministrando en palabra y alabanza todo el día, el 24, domingo, 4 servicios en total. Y tengo el privilegio de ministrar en el último servicio a las 6 p.m. en palabra y alabanza. Así que vengan y acompáñenos si es posible. Josh. No, señor, aquí voy a estar con usted. Bueno, eso me alegra. Emocionado, lo veo. Me estaba diciendo, muy emocionado. Sí, solo los dos. Bueno, así va. Lo aprecio. Sí, tenemos campaña ya próximamente, hermano. Esperamos con anticipación eso. Ahora, tenemos sesiones pre-campaña comenzando el lunes, pero yo solo quiero mencionar que el domingo en la noche Grace va a estar predicando. Y para mí eso es algo maravilloso para la campaña, pero nuestra sesión pre-campaña, nuestros servicios comienzan, si pueden poner la gráfica ahí, se los agradecería mucho. Pueden ver el lunes y el martes, que son los mismos márgenes de tiempo. Mike Muzzerall, Sean Murphy, comenzará a la 1 el lunes y el martes. Dave y Dale, el lunes y el martes a las 2:30. Y luego tienen a las 9 de la mañana el miércoles el Dr. Jimmy Dupree a las 10:30. Y a las 6:30 p.m. servicios, otra vez. Dejé las cosas, mire, hice un lío del asunto. Lunes, 1, 2:30 y 6:30. Martes, 1, 2 p.m. y 6 p.m. Miércoles, 9 a.m. y 10:30 a.m. Así que ese es el itinerario para las sesiones pre-campaña. Sesiones de enseñanza se llevará a cabo en el auditorio de FCA. Así que va a ser un tiempo maravilloso para los que vengan un poco antes. Y, hermano Swagger, la campaña principal comienza el miércoles en la noche y vamos a ver a Gabriel. Yo comenzaré el jueves en la mañana, Dr. Dupree a las 2 p.m. el jueves. Y el hermano Tommy Bates a las 7. Viernes en la mañana, Donnie. ¿Quién es ese tipo que está ahí a las 2 de la tarde? Ah, sí, ese es Joseph. Y luego a las 7 p.m., Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart va a venir el viernes. Muy bien, excelente. Sábado en la mañana, Gabriel. Sábado en la tarde, Paris. Sábado en la noche, Tim Hill. Y luego Donnie y su servidor el domingo. Así que va a ser un tiempo maravilloso, una lista maravillosa de predicadores. La gente tiene que sacar tiempo de su itinerario y buscar tiempo para el Señor también. Él realmente empezó a trabajar y al final lo dañó. Ya veo. Bueno,
Bueno, va a ser una campaña maravillosa, hermanos. Una semana, ya sea que yo lo eche a perder o no. Así que vengan y sean parte de lo que está pasando. Si no tenemos un servicio para usted, es que usted no está aquí porque van a haber servicios toda la semana. Así que va a ser algo maravilloso. Está bastante Eso cubierto, lo cubre ¿no? bien, sí. Entonces, si ustedes, una vez más, la gente necesita tener ese refrigerio. La campaña es algo que Dijiste que Grace estará predicando este ¿cuándo? domingo en la noche en el Centro Familiar de Adoración. Este domingo. Qué bueno que no eres tú, porque ella predica Ay, mejor. qué bueno, qué bueno. Me da gusto. Ambos de mis hijos que prediquen todo lo que el Señor les permite. Me encanta escucharlos y los disfruto. Así que domingo en la noche, Grace comienza todo y el lunes, martes, miércoles, sesiones pre-campaña y miércoles en adelante la campaña de resurrección. Maravillosa semana de servicios y si no han llegado a campaña ustedes, no hay nada como estar juntos con gente de todo el mundo que se reúne unánime, todos para adorar a Dios, grande música, grandes cánticos, enseñanza, predicación y confiamos que Dios va a hacer algo para ustedes. Y es maravilloso poder verlo, pero es completamente diferente experimentarlo aquí en persona. Así es, exacto. Y queremos motivarle de toda manera, ¿no? Pero si pueden estar aquí y no lo están, se pierden de mucho realmente. Dave, empezamos en Efesios capítulo 5, versículo 12. Porque es vergonzoso aún hablar de los que a ellos hacen. Primera de Pedro, ¿Dónde? ¿qué estoy haciendo acá? Y él dije que yo eché las cosas a perder. Vaya, pues. Mire, Interesante. por lo menos sabe cómo utilizar su aplicación, ¿verdad? Cerca de Ezequías está. Sí. No lo Bueno. creo mucho. Bueno, Intentemos vamos otra otra vez. Efesios. Efesios 5:12. Porque es vergonzoso aún hablar de. ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que dije? Vergonzoso. Ay, ay, ay. Es vergonzoso, vergonzoso. Interesante sí. la situación esta mañana. Eso es lo que está Sí. sucediendo. Creo que fue Gomer. Bueno. Vergüenza. Bueno, Empezamos una vez más. por favor. Ezequías 3. Desde arriba. 3:16. Sí, lamentablemente algo pasará después. Efesios 5:12. Damas y caballeros, discúlpenos esta mañana, que literalmente yo creo que usualmente lo hacemos mejor que hoy, pero no es mi culpa, es la culpa de los que me rodean. La vida es difícil. La vida cada es vez difícil. es difícil, más difícil, pero yo me rehúso Es a más rendirme. difícil. ¿Qué pasó con las pulgas? Ay, ay, ay. Bueno, Bueno, dejemos las palas a un lado y sigamos otra vez. una vez más, Dave, por favor. Tal vez estas palabras no se aplican para ti. Tal vez están muy largas. Es que no hay imágenes, no hay retratos ni nada. Haz lo mejor que puedas. No tenemos aquí una Biblia Ley Cres. Usualmente hay una para mí, pero bueno, pues Efesios 5:12. Porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. Las escrituras de Pablo siempre recalcaban lo pecaminoso del pecado, pero nunca más evidente que aquí. El pecado, damas y caballeros, es el problema. Y es eso que es la causa de problemas de toda descripción. Y leyendo el Antiguo Testamento, Daniel fue establecido por Dios como una nación de justicia. Israel perdió su caminar a pesar de que el Señor envió profeta tras profeta, advirtiéndole sobre lo que iba a suceder, diciéndole que si no se arrepentían, si no dejaban la adoración de ídolos, entonces iban a sufrir agonía, que habría pestilencia, habría guerra, habría vergüenza, que no se podría pues describir. Pero ellos no escucharon, no pusieron atención a lo que se les decía, hicieron exactamente lo que hicieron y aumentaron más, haciendo lo que estaban haciendo, y Dios hizo exactamente lo que Él dijo que iba a hacer. Y permítame decirle lo siguiente, hoy en día tenemos la cruz, gracias a Dios por eso. En aquel tiempo tenían los sacrificios,
y ellos empezaban a ofrecer sacrificios pues a ídolos. Hoy en día tenemos la cruz, pero damas y caballeros, como David miró el juicio cara a cara cuando el ángel de la muerte fue extendido sobre Jerusalén y la ciudad estaba a punto de ser destruida. Y el Señor le dijo a David rápidamente, ofrece sacrificio rápidamente. Y él compró todo lo que necesitaba de aquel jebuseo y ofreció sacrificio. Y la plaga cesó, dice la Biblia, ¿no? América hoy en día está en problemas. Y la única cosa que va a detener el juicio es la predicación de la cruz. Yo le hago el Amén. llamado a los pastores, prediquen la cruz. Les llamo a los evangelistas, prediquen la cruz. Llamo a los maestros de la Biblia, prediquen la cruz. Y yo creo que el Señor me ha dicho que esa es la solución para nuestro problema y es la única solución, no hay otra. Y porque enfrente de la misericordia y la gracia, nuestra nación ha pecado y está pecando. Y cuando nosotros empezamos a dar creencia al mal, un mal tan terrible, y esto es lo que está sucediendo aquí ahora, eso no va a avanzar sin que tenga una respuesta de juicio, y eso es lo que va a suceder. Habrá esa respuesta. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Lo que una nación siembra, eso es lo que cosechará. El pecado es el problema. La única solución para ello es la cruz. Y permítame decirle, y si usted va al punto central, la culpa está en la iglesia. Nosotros hablamos de diferentes tremendos problemas hoy día, pero el verdadero problema es la iglesia. Es la iglesia reconociendo la solución para el pecado, que es la cruz y solamente la cruz. No lo están haciendo. La iglesia se ha envuelto en la psicología humanista como la respuesta para la situación del hombre. Dave, usted tiene una maestría de la Universidad de Missouri, ¿no? Y en lo que refiere a es en trabajo social con un énfasis en psicología. Así es. Bien, entonces su maestra le dijo el último día que estuvo allí, cuando ella hizo la pregunta, era una dama, ¿no? Sí. Ella hizo la pregunta de cómo usted iba a usar lo que había aprendido y cuál fue su respuesta. Esto fue un seminario que tenía que ver con el internado. Era un semestre de internado y una agencia de consejería local que usaban a los alumnos para ir a buscar a gente a quien aconsejar, y esa era una norma, una práctica normal para llevarse a cabo con el internado. Y el último día de clases, después de 3 años, 60 horas, un trabajo de tiempo completo, 2 niños y tercer niña nació durante ese tiempo. Costó mucho dinero, tiempo y esfuerzo. Y me dijo, ¿cómo vas a usar esto? Yo le dije, bueno, yo soy ministro y voy a tratar de ayudar a la gente. Y ella me dijo, no se va a poder hacer eso. ¿Le sorprendió cuando ella le dijo eso? Sí, sí, claro. Yo pensé, bueno, estaba yo esforzándome por las clases, exámenes, ensayos y todo lo que eso conlleva, y Le he hecho la pregunta anteriormente, pero ¿qué piensa usted que ella quiso decir con eso? bueno, tal vez sabía más que yo en ese momento. Yo realmente no sabía qué era la psicología. Y como muchos estudiantes, yo solo iba a la clase y trataba de recibir la información y ser aprobado y escribir lo que debía escribir, pero luego uno comienza a digerir las cosas, y poco después yo llegué acá y estábamos aquí en el ministerio ya pasando por algunas de las preguntas de la psicología.
Bueno, el ministerio aquí fue el primer trabajo que tuviste después de tu graduación, ¿no? Bueno, yo era un pastor asociado cuando de hecho me gradué y mis parientes políticos se retiraron, se jubilaron de ser los pastores allí y poco después de eso fue cuando yo me vine para acá. Mm, Y, y bueno, nos encontramos cara a cara con lo que es la psicología y ujú. fue algo revelador para mí. Se requirió cierto tiempo para digerir todo el material y lo que realmente era y el hecho de que es totalmente contrario a este libro. Bueno, cuando dices totalmente contrario, ¿a qué te Bueno, porque refieres? no trata con el pecado. ¿Cuál es el problema del hombre? Es el pecado. ¿Quieres decir que la psicología no admite que el pecado es un problema, Redefinen el problema. una enfermedad? Bueno, en su gran mayoría, el alcoholismo. Ellos dicen que el alcoholismo es una enfermedad y la Biblia dice que es pecado. Entonces, si redefinimos el problema, también redefinimos la solución. Uno busca diferentes soluciones y solamente hay una solución. ¿Cuánto la iglesia ha creído esto? Han caído redonditos, totalmente, en su mayoría. Pero pueden tener ambas cosas a la vez, la cruz de Cristo y la No, no se puede psicología. mezclar, para nada. Es lo que ella quiso decir, la maestra. Sí, Ujú. creo que sí. Creo que después de un periodo de tiempo eso es lo que ella estaba diciendo y ella sabía más que yo acerca de mezclar y Mm. tratar de mezclar. Y ella claramente dijo que no lo podía hacer. Así es, y eso me impactó, me llamó la atención y es una vergüenza que cuando uno tiene la respuesta delante de uno y uno trata de dirigir a gente en diferentes lugares. Muy interesante. Quería decir, bueno, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. La iglesia no puede tener una relación con el sistema del mundo. No amen el mundo. La Biblia dice en Primera de Juan, porque el mundo, el sistema del mundo es de Satanás. Está mal y esa es la tiniebla. Y Pablo está hablando aquí a los cristianos. Muchos leen a Efesios capítulo 5, pero refiere aquí a creyentes, ¿no? Que hablan la obra de la maldad y sabemos que el mundo y el mundo pecaminoso está en tinieblas, pero estamos hablando de cristianos aquí y los creyentes cuando conocen la verdad tienen que apartarse. Usted no puede mezclar. En el Antiguo Testamento Dios escoge la mezcla. Cuando usted está con un buey y un asno, usa ese ejemplo porque es contrario. Uno no va a ayudar al otro, sino que entorpece al que es bueno. El asno simplemente no funciona, se sienta y no quiere avanzar, pero el buey no solamente tiene que hacer su trabajo, pero tiene que arrastrar al asno o al burro. Y el Señor dice que no hagamos eso. Él nos advierte, y es una realidad en el Nuevo Testamento, pero cuando la iglesia permite que el movimiento del mundo entre a la iglesia, tantas diferentes enseñanzas por ejemplo, la palabra de fe, la vida con propósito, la iglesia emergente, que tienen diferentes nombres, ¿no? La iglesia progresiva, todos esos son principios del mundo. La psicología, eso es del mundo. Hemos hablado de sus orígenes. Freud, un pervertido homosexual, Jung, uno que hablaba de demonios. Usted no puede enseñar esto o presentarse a estas cosas y decir que está siguiendo los caminos del Señor. El Espíritu Santo no puede y no unge estas cosas. ¿Cuán, ¿Qué tan antigua es la intrusión de la psicología a la iglesia? He leído varios artículos que tienen que ver con ese tema en Francis y Amigos, la página de su esposa, si la gente lo quiere leer. Yo trato allí con la historia de cómo la psicología llegó a la iglesia y realmente los individuos que estuvieron envueltos allí y ahora que ha entrado, todo el camello está ahí dentro y realmente todo está ahí dentro y eso ha corrompido a la iglesia, porque como dijo Dave, cuando usted toma la psicología, primero pone a la humanidad como una víctima, no pone a la persona como responsable ante Dios y que tiene que arrepentirse, sino que culpa a todo alrededor de esa persona, el ambiente, el sistema. Y ahora que tenemos que sentirnos mal por esa persona y esa persona es llamado a cambiar su manera para mejorar su vida, pero esa ayuda no viene de Dios, sino que viene de su fuerza de voluntad, ¿no? Tratan de encontrar eso en esa persona. Y ese concepto quiere decir que hay algo en nosotros que es divino.
y tenemos que hacer eso la presencia. Así que es realmente una manera muy equivocada de enfocarse en la solución. Es una manera de que ese individuo, todo el mundo cambie a su alrededor y que le acepten. Y el caso, por ejemplo, transgénero, tienen el nivel más alto de suicidios en esta nación. Cerca de 40% de los transgéneros han tratado de cometer el suicidio. Están culpando a la sociedad por no aceptarles, pero hay estudios que comprueban que no ha sido el caso porque se les ha dado un trato preferencial. No criticados o separados, han sido incluidos, se les ha dado mucho más que a los demás. Realmente ver, matar y destruir, falsamente diciéndole que es correcto, está mal, y tristemente el individuo encuentra destrucción en sí porque el pecado mata, trae la muerte. No puede mezclar la carne y el espíritu. La Biblia dice que la carne es contraria al espíritu de Dios y de eso es de lo que estamos hablando. Lo que iba a mencionar, y usted hizo la pregunta, en mi punto de vista y solo viendo esto, probablemente hemos estado tratando con 70 o 80 años del influjo de la psicología, 50 y 60 realmente muestra los principios de todo esto. Y es ahí donde creo que la iglesia tomó la decisión, hermano Swagger, de alejarse de las escrituras. Dejaron de ver las escrituras solamente para las respuestas. Y una vez más, si nosotros hablamos exclusivamente de la escritura, vamos a encontrar que la única solución para el dilema del hombre era la cruz. Y vamos a encontrar que la experiencia inicial de salvación es un viaje a la cruz y vamos a encontrar que ese crecimiento diario es un viaje diario a la cruz. Es lo que la iglesia no sabía y todas las diferentes metodologías y maneras de cómo han surgido desde entonces. Alejarse de la escritura solamente continúa dañando y causando que la iglesia no tenga fortaleza. Aún aquellos que llegan bien están siendo destruidos porque ahora están tratando de vivir la experiencia cristiana a través de principios que la Biblia no enseña. Ujú. Entonces, tenemos que regresar a fe y gracia. Tenemos que regresar a una metodología singular para ambos, salvación, vida y vivir. Y eso es fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. Tenemos que aprender qué es lo que la cruz proveyó para nosotros, no solamente en la salvación, pero en la vida diaria. Lo que acaba usted de decir, aunque yo creo que contribuye realmente al verdadero problema, tremendamente lo creo así. Y la iglesia no sabía, ampliamente la iglesia desconoce hoy en día cómo vivir para Dios, cómo, cómo, cómo oponerse a eso que está en contra de nosotros, que es el pecado. Ellos entienden la cruz un poco en lo que refiere a la salvación. Jesús murió por mí, y eso es correcto. Pero en lo que tiene que ver con vivir para Dios no tienen idea. Bueno, y por eso es que, Entonces ellos tratan de conectarse con algo que proveerá ayuda. sí, y yo creo que mucho como yo mismo, mucha de la gente que se involucra en esto realmente quiere ayudar a la gente y Así no es. entienden qué es, pero estamos tratando de ayudarle a la gente que ha estado involucrada en ello o que se está involucrando en ello. Y la cruz es la única verdadera respuesta. La Biblia dice que usted es completa en Él. Usted es completo en Él. La Biblia provee todo lo que necesitamos, todo para vida y piedad. Lo sé, pero eso que dice demasiado realmente no dice nada. Estás en lo cierto, pero no entienden lo que dice la Biblia. Así Ese es. es el problema. Hermanos Swagger ni siquiera lo entienden en un sentido secular. Es una cosa, la iglesia trata de lidiar con un tema como la psicología, pero y hablamos en nuestra nación, hemos cambiado el cristianismo por la psicología. Realmente así es. Es triste verlo, pero en los últimos 10, 15 años hemos tenido más psicólogos en los programas radiales que dicen, bueno, ¿qué de malo con los individuos que entran a las escuelas y matan a 25 niños? Y le preguntamos a los psicólogos, usualmente antes en el pasado le preguntábamos al pastor y lo hemos cambiado, pero la realidad es que
Y bueno, es muy interesante, pero los Estados Unidos ahora, este es un científico imparcial que escribió esto, no es cristiana, no profesa ser salva, dice que los Estados Unidos gasta significantemente más tratando con trastornos mentales que con cualquier otra condición. 102 mil millones de dólares en el año 2013. Condiciones cardíacas, los Estados Unidos gastó 147 mil millones ese año, fue un segundo lugar, distante. Entonces la gente trata de encontrar una solución para lo que está pasando en la mente, pero ella admite algo que yo creo que la iglesia tiene nervios de admitir. Pero aún estos recursos y los tremendos esfuerzos de él, los científicos dedicados y médicos, la enfermedad mental continúa siendo enigmática. Causa es desconocida, cura no se presenta. A pesar de todo esto, que nuevos encuentros y hallazgos se encuentran este día, aún no entendemos qué es lo que sucede en la mente de la gente enferma mentalmente. Realmente no conocemos cuáles regiones y conexiones no están bien formadas. Por eso es que el cerebro se desvía. La gente enferma mentalmente sufre esto por algo genético o experimentaron algo que vino a causar estas conexiones neurológicas y alteraron su punto de enfermedad. No lo sabemos. Así es. Y han gastado miles de millones de dólares. En un descubrimiento tratando de hablar de todo esto. Y un párrafo más. El día de hoy, la información sugiere que la enfermedad mental es causada por una combinación de heredad y de ambiente. Lo posterior involucrando múltiples factores, incluyendo abuso a un oficial de la policía que tuvo entrenamiento de CTI, y esa es la conclusión a la que llegaron. La mayoría de estos trastornos están conectados al abuso de drogas y abuso de alcohol, que de hecho es una droga. Es una droga. Esto se entremezcla con nuestros genes, pero permanece excedentemente difícil señalar el proceso químico para la enfermedad mental, en parte porque estos trastornos, escuchen de cerca, son diagnosticados a través de observaciones y comportamientos en vez de a través de exámenes más precisos. A diferencia del cáncer y la enfermedad mental, la enfermedad cardíaca, la enfermedad mental no tiene marcadores biológicos que podamos ver en escaneos o resonancias para decirnos quién es afectado y quién no. ¿Y por qué son afectados? Es extremadamente importante, así que lo que está pasando, y bueno, no sé, yo no soy una autoridad en este tema, pero he leído un poco, que la mayoría de gente es diagnosticada desde su médico de una manera muy sugestiva. Extremadamente subjetivo, y no tenemos, como con el cáncer y problemas cardíacos, medidas objetivas o marcadores para ver en una resonancia. Piensan que la psicología es algo científico. Correcto, y ese es mi punto, que ni siquiera es una ciencia sustancial. No hay acuerdo. Estamos hablando cerca de 500 ramas de psicología y muchos son contradictorios. Así que cuando hablamos de una ciencia, estamos hablando de un consenso que se ha llegado a ello, y este es el problema. No es una realidad en la psicología. No es salva, solo es una científica secular que admite esto. No es Exacto. no es nada cristiano, es un hecho. En los artículos que escribí donde di historia del tema, esos artículos 4 y 5, el número 5, en el 1979, un estudio fue publicado por el American Psychological Association y hablaba de 80 eruditos, y ellos concluyeron que la psicología no puede ser una ciencia. Un psiquiatra llamado Thomas Szasz, y aquellos que dicen que la psicología conocen sus escrituras, dijo: realmente la destrucción de la espiritualidad del hombre en su reemplazo por diferentes ciencias de la mente, eso es lo que él llama la psicología. Así que ellos tratan de encontrar definiciones y se dan cuenta que no es una ciencia por las variables en la humanidad. ¿Cómo vino a ser esto? Norman Vincent Peale, 1937, creó la unidad de psicología e involvió a ministros de psicologías para envolverse y tratar con algunas de las cosas que sucedían entre los hombres. Y cuando eso empieza a crecer, Craig Livermore
empezó a hacer programas de radio y empezaron a mezclar términos cristianos y gradualmente entró esto. Y son realmente, empezaron a trabajar todo esto y más adelante en el camino habían otros individuos que empezaron a trabajar con esto. Viktor Frankl habló de él anteriormente y sus elementos tratando con la psicología y aquellos que sobrevivieron al holocausto. Pero James Dobson vino a ser muy popular y él junto a otros, Gary Collins, trataron con la psicología. Dobson dijo, la psicología cristiana es una profesión para los jóvenes cristianos si su fe sobrepasa los conceptos humanistas a los que se van a exponer. Ellos sabían la diferencia y Billy Graham dijo, él tiene uno de los ministerios más inusuales de nuestra generación. Así que habían individuos, evangelista Graham y otros promoviendo los conceptos de la psicología y eso entró. Luego el mundo pentecostés empezó a participar de ello. Sí, Si los amén. cristianos, no importa quiénes sean, si ellos hacen la cruz de Cristo el blanco de su fe, total y completamente, lo hacen el blanco de su fe, no ellos mismos, no la iglesia, sino la cruz del Calvario, el Espíritu Santo empezará a ayudar a esas personas. Así es. Y les dará victoria en sus vidas y corazones por encima del pecado de toda descripción, sea cual sea. Esa es la solución y es la única solución. Hay esperanza. Hay gran esperanza, claro que sí, gran esperanza. Hay una respuesta y aún lo que Joseph leyó, lo que John ha dicho, todos están diciendo que no tenemos la respuesta, que aún no conocemos la respuesta, hablando de ellos mismos. Después de todo lo que hacen, no conocen la respuesta. Correcto. Y cuando regresamos a que la iglesia deja la escritura, y debía haberlo dicho al principio, la razón por qué dejaron la escritura es porque no entendieron qué es lo que la escritura dice sobre lo que Dios había provisto. Y frustración por el pecado y frustración por no poder vivir la vida que la escritura dice que podemos vivir, creo que es lo que abrió la puerta para poder hablar de todo esto. Cuando regresamos a las escrituras y vemos lo que Cristo ha hecho, ahora permanezcamos aquí un momento. Estamos diciendo que debemos poner nuestra fe en Cristo y lo que Él ha logrado. Para que esto se pueda hacer día tras día tras día, vamos a tener que ir a las escrituras y aprender qué es lo que Cristo ha hecho. Estamos animándolos poniendo la fe allí, que deben poner la fe allí, que sean respaldados ahí, que sean asegurados allí, que sean anclados ahí. Uno tiene que aprender que es a través de la cruz que el poder de todo pecado es roto. Es a través de la cruz que la carne, una vez más, es enemiga. La amenaza del enemigo de la carne, del pecado y también de los poderes de las tinieblas se eliminan. No hay ningún otro medio. Jesucristo en la cruz del Calvario respondió a toda pregunta. No importa lo que Satanás trata de promover, Jesucristo respondió ello en la cruz. Y si esa persona hace eso el blanco de su fe, y hace eso exclusivamente, constantemente, encontrará al Espíritu Santo ayudándole. Desafortunadamente la iglesia trata de insertar todo tipo de tonterías. Y vamos a decir, lo que hoy en día está de moda son los encuentros, ¿no? Bueno, es una de esas situaciones, pero permanezcamos un momento con el Espíritu Santo. Permanezcamos aquí un momento. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos vive ahora dentro del creyente. Todo creyente nacido de nuevo tiene ese poder potencial, pero es en forma del potencial. Pero eso... No ¿por lo qué? usan porque no entienden que cuando la fe está en Cristo y la cruz, eso permite que yo y mi fe permanezcamos literalmente, dijo Pablo en 1 Corintios 2:5, permanezcamos en el poder de Dios. No estamos hablando del poder de la educación, no estamos hablando del poder de
supuesta ciencia falsa. Estamos hablando del poder que resucitó a Jesús entre los muertos. Y citamos eso de Romanos 8 porque ese es el poder que Dios quiere que nosotros experimentemos. Pero ¿cómo viene eso a ser en la vida de la persona? una vez más, ponemos nuestra fe en Cristo y lo que Él ha hecho. Y como resultado, el Espíritu Santo que vive en cada creyente nos trae al punto de vida y vivir, hace lo que se necesita hacer para darnos una calidad de vida que Jesús dijo que era una vida en abundancia. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Él hizo eso o no dijo la verdad? Y Él dijo la verdad. Él dijo la verdad, ¿no? Así que lo que es nuestra responsabilidad depende de nosotros hacer lo que Dios dijo. Pongan la fe. Miren, la fe, sí. El justo, por la fe, vivirá. No por obras, no por esfuerzos, ni por ciencias supuestas. Vivimos por fe y la fe trae gracia. Y la gracia, un aspecto de la gracia de Dios, es la actividad del Espíritu Santo en el corazón, vida, mente de aquellos que confían en Cristo y la cruz. Así que cuando confiamos en Cristo y la cruz, ese aspecto de la gracia de Dios nos trae lo que necesitamos tener para sobrevivir y no solo, bueno, de una manera mala, sino vida en abundancia. El Espíritu Santo no opera fuera de la obra terminada por Cristo. Eso es lo que le da el derecho legal, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y eso es algo poderoso, porque responde a cada persona que el hombre tiene, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y el Espíritu Santo es Dios. Él puede hacer cualquier cosa. Él es todopoderoso, omnipotente. Y los desórdenes, el desaliento, la depresión, la opresión, que nosotros vivimos, todo eso puede ser contestado en la persona que hace Cristo el blanco de su fe. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario, no solamente Jesús como el gran maestro, Jesús dijo el gran sanador, esas cosas son verdad, pero no es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de lo que Él hizo para expiar todo pecado. Él expió todo pecado en la cruz del Calvario. Y nosotros hacemos eso, el blanco de nuestra fe, y continuamos haciéndolo, el blanco de nuestra fe. Encontraremos victoria en nuestras vidas y corazones sobre el mundo, la carne y el diablo. Y esa es la única solución, no hay otra. Tal vez no lo dijimos de la mejor manera, tal vez podría decirse mejor de otra manera, pero esa es la única respuesta para el dilema de los hombres. No hay otra. Así es. No es una de varias, oh, qué bueno, excelente. No. Eso es. Usted le echa gasolina a ese tanque y no va a correr ese vehículo entonces. Punto final. Ese es el punto final. Permítame leer una escritura. Romanos 10:3 dice que son ignorantes de la justicia de Dios y andan conforme buscando su propia justicia y no se han sometido ellos mismos a la justicia de Dios. Así es. Hay una declaración del Antiguo Testamento que existe a través del Antiguo Testamento al leer la historia de Israel y dice que los lugares altos no fueron removidos. En el establecimiento de Dios de Israel, Él dijo que solamente había un lugar donde se puede ofrecer sacrificio y un lugar donde se debe adorar, y ese es el lugar en donde yo ponga mi nombre. El tabernáculo fue dado en el monte Sinaí y debía ser la presentación de adoración y la vida del israelita cuando entraban a la tierra. El templo en Jerusalén se llevaba a cabo en ese lugar que Dios había puesto su nombre. No se podía encontrar a Dios viviendo en ningún otro lugar excepto allí. Pero la gente, a menudo, pensando que Dios iba a aceptarlo, se iba a un lugar alto, no al lugar donde Dios decía que era donde había puesto su nombre, y ofrecía sacrificios a Él ahí. Bueno, ¿qué no es bueno?
estoy en el lugar más alto del país, estoy más cerca de Dios que en cualquier otro lugar y estoy ofreciendo, no podemos ofrecer nada a Dios que se vea bueno, fuera de fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Es el único lugar en el que Dios ha puesto su nombre, y todos estos otros esfuerzos conectados a la idea de ser cristianos y hacer disciplinas cristianas y acciones cristianas son lugares altos que causan que el individuo no ponga su fe en lo único y la única manera que Dios ha provisto. Ese templo con toda su belleza, probablemente era el edificio más bello en el mundo, estuvo allí con un propósito. Eso era sacrificio. Correcto. Lo que presentaba a Cristo que vendría en el futuro, y él llegó así. Pero volviendo a lo que se dijo originalmente, realmente la iglesia, y se me hace difícil realmente culparlos, eh, y no sabía, y la mayoría no sabe la solución de Dios para los problemas. Lo que Jesús hizo en la cruz es la solución, pero no solamente son palabras ligeras. Esa persona tiene que tomarlo en su espíritu, su corazón, y que viven por la situación de Jesucristo. Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario, y lo hacen el blanco de su fe. Y encontrarán, estamos hablando de que tomamos 4 años de este material para ayudar a las personas, y yo creo eso. Yo creo que la mayoría de los hombres y mujeres que tienen ese título en la psicología lo hacen Sí, para ayudar a así las es. personas. Yo creo eso, pero no va a ayudar eso a nadie. Ese es el problema. Buenas intenciones no son suficientes. No, no es suficiente. Y las escuelas no están enseñando lo que enseñamos nosotros acá. No, Están enseñando psicología. así es. Es lo que están Correcto. enseñando. Y tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. Donde recibes el Evangelio. Jesús dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay victoria en la palabra de Dios. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en la sangre. Transformando vida. Debe empezar a depender en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Transformando corazones. Cuando tropezamos y caemos, Él está ahí para levantarnos. La decisión es clara. SBN. Estamos de vuelta. Quiero enfatizar esto una vez más. Creemos que el mayor momento en la vida del creyente es cuando entienden lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y hacen a Cristo y este crucificado el blanco de su fe. Pablo dijo, predicamos a Cristo crucificado. Dijo, porque la palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Y, damas y caballeros, no importa cuánto tiempo haya vivido para Dios, si usted no entiende lo que le estoy diciendo, usted está invitando un problema tras el otro en su vida. Y yo, bueno, sé a lo que me refiero. Si usted hace la cruz de Cristo, el blanco de su fe, lo que Jesús hizo allí, el precio que Él pagó, el Espíritu Santo, quien es Dios, y quien puede hacer cualquier cosa, Él es omnipotente, es omnisciente, Él es omnipresente. Y todo lo que tiene que llevarse a cabo, Él lo puede hacer. Y Él requiere no mucho, sino que requiere una cosa, y Él no cede en esta situación. Y es que su fe esté en Cristo y esté crucificado. Y luego el Espíritu Santo entonces empieza a orar porque es quien pagó el precio. Es lo que hace legal que el Espíritu Santo haga todo lo que Él hace. Es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y el precio que Él pagó. Cuando nosotros
limitamos lo que Cristo hizo a la salvación. Y no se equivoque, porque realmente es maravilloso. Jesús murió por mí. Eso es maravilloso saberlo. Pero no se detuvo allí. Realmente lo que Él hizo en la cruz del Calvario permite que nosotros vivamos una vida victoriosa y no ser vencido por el pecado. Yo realmente recuerdo las cartas que recibía en los años 80, hermano Swagger. Yo soy lleno del Espíritu Santo y amo a Dios, pero ¿por qué el Espíritu Santo no me ayuda? No puedo vencer tal y tal cosa. Recuerdo esas cartas. ¿Cuántas veces las recibí? Yo no sabía qué responder, excepto decir, usted necesita el bautismo con el Espíritu Santo, pero ya tenían el bautismo con el Espíritu Santo. Y no estaban caminando en victoria. Y mucha de esa gente estaba tan frustrada que se dio por vencida. Estoy seguro que así Pero era. de lo que estamos hablando el día de hoy es la respuesta. La única Y respuesta. esa gente que ha tratado artículo tras artículo tras artículo tras artículo, tienen un corazón, quieren servirle a Dios, quieren tener la victoria en su corazón. Y yo no puedo hacer eso por usted. Dave no lo puede hacer por usted. Lauren, John. No. Aquí no lo podemos hacer por usted. Usted tiene que hacerlo personalmente, pero es algo simple, no es difícil. Usted no tiene que tener un título de ciencia. Simplemente tenga fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Y Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. Permítame reiterarlo. Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. Y muchos cristianos hoy en día, no creo que lo hacen intencionalmente, pero están haciendo la cruz de Cristo inefectiva en su vida al poner su fe en otras cosas. Así es. Yo ayuno tantos días y eso me dará victoria sobre el pecado. No es así. Y el ayuno es bíblico y le bendecirá si lo hace, pero no tendrá victoria sobre el pecado. Como un hermano me dijo el otro día, me memorizaré 3 versículos al día y eso es bueno. Yo memorizo la Biblia todo el tiempo y usted lo debe de hacer también, pero eso no le va a dar victoria sobre el pecado. Solo una cosa lo va a hacer, y eso es su fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, y eso exclusivamente. Entonces el Espíritu Santo empezará a obrar a favor suyo, y usted dirá, pero ¿y por qué no vi esto anteriormente? ¿Por qué no conocí esto antes? Y yo creo que a veces es tan simple que se hace difícil que la gente crea. Queremos algo realmente fuerte, que solamente algunos lo puedan hacer, algo difícil, y así pueden decir, lo hice, lo logré. ¿Logró qué? He leído todo lo que se puede pensar de cómo tener victoria en esta vida. Y una de esas cosas era, haga 50 pechadas. En serio, eso está escrito en una Biblia. Haga 50 pechadas y si eso no funciona, haga 100. Sentadillas. No queremos decirle a la gente cosas malas. Sentadillas. 50 después de 50 lagartijas Sí. o flexiones y viceversa. Y entonces, tonterías así. Yo lo he contado 50 veces, creo. De que hubo un congreso con muchos predicadores pentecostales y yo conocí a la persona que lo estaba dirigiendo y ya él partió con el Señor o está en algún lugar, no sé. Uy. Bueno, el caso es que venga y escriba sus pecados en un pedazo de papel que no es algo bíblico, obviamente. Y rompa los pedacitos de papel y entonces empiece a brincar sobre esos papeles o los pisotea y eso le va a dar victoria. Eso es absurdo, literalmente absurdo. Pero cuando nosotros dejamos o abandonamos la palabra de Dios, decimos así es. tonterías. Hermano Suárez, si me permite decir esto por mi experiencia personal, yo jamás crecí en una escena denominacional. Yo crecí viendo la programación suya. Esos fueron mis años de formación. Pero para mí ha llegado al punto en el que el primer paso que yo tuve que tomar fue ser honesto y utilizaré nuestra terminología.
fue ser honesto acerca de mi objeto de fe. Yo estaba tratando de enfocarme en mi desempeño y una vez más yo jamás había tenido problemas de alcohol, cigarrillos, drogas, solamente iba a fiestas de cumpleaños, no tenía yo nada, bueno, en la universidad era un chico bueno, pero el punto es este. Yo aún tuve que ser honesto acerca de mi objeto de fe. Y realmente no importa, solo cuando se enfocaba en cualquier otra cosa aparte de Cristo y su cruz. ¿A qué te refieres con eso? Lo que quiero decir es de que yo tuve que ser honesto conmigo y con el Señor, de que lo que yo ponía como el objeto de mi fe, no estaba en la obra consumada de Cristo, realmente estaba en mi desempeño, de cuán bien yo podía hacer y obrar. Esa es la historia de todos nosotros. El punto es de que para mí, eso fue lo profundo. El primer lugar al que el Señor me tuvo que traer fue a entender y darme cuenta y convencerme de que por cualquiera que hubiera sido la situación para mi vida diaria, no había ningún tipo de, una vez más, yo no estaba buscando a Dios para libertarme del alcohol. No había ninguna cosa singular en la que yo me estuviera enfocando, simplemente vivir para Dios. Una vez más, yo crecí en la iglesia, gracias a Dios, y ese es mi testimonio, que el Señor me guardó de todas estas cosas, no que yo hubiera tenido algo que ver. A veces es difícil para una persona como usted aceptar lo que el Señor ha hecho. Sí, así es. De otra manera. Sí, porque si yo ahora, gracias a Dios que yo fui expuesto a este mensaje, desde muy temprano, el hermano Larson hace años, solía enseñar en las tardes en el Instituto Bíblico, las clases auditivas. Clases en la noche. Clases nocturnas. Yo era un adolescente, yo iba a esas clases y escuchaba, y por supuesto su predicación y su ministerio, comencé a escucharla, pero se tomó un poco de tiempo, pero una vez más como joven, fue más fácil porque yo no había invertido décadas en otras cosas. Y ahí fue donde el problema comenzó para muchos cristianos, especialmente para los que están en el ministerio, que han invertido mucho tiempo y muchos de sus recursos en esas otras cosas. Y ahora lo que nosotros estamos diciendo es de que todo eso debe ser abandonado, todo eso debe ser descartado, realmente considerarlo, estiércol y poner nuestra fe en Cristo. Pero lo que quería presentar yo es que la iglesia pasó de ser ministerio a negocio. Tan claro como el día. La iglesia moderna, y no estoy hablando yo de toda la iglesia moderna, ha pasado al modelo de negocios. Y lo que pasó fue esto. La iglesia decidió que iba a actuar como una ramera y se encontró a un padrote, el modelo de negocios del mundo. Se ha casado con la iglesia se ha casado con el mundo. No solamente está coqueteando, no está saliendo ni está cortejándola. La iglesia moderna se está casando con el mundo, o se ha casado con el mundo, y ese matrimonio ahora ha producido hijos. Y el resultado de ese matrimonio de la iglesia y el mundo son esos hijos que ahora son llamados pastores, o si se pueden llamar eso, pero hombres y mujeres que están detrás de los púlpitos, que ese es el producto, el hijo de este matrimonio. La iglesia tiene que divorciarse de los caminos del mundo, pero lo hizo porque, papá, creo que lo dijiste en la pausa, por el dinero. Mientras más yo lo veo, este negocio, esta máquina, la psicología, ha sido traída por causa del dinero. Quieren la gloria del templo sin incluir los sacrificios. Pero como usted lo dijo, el punto del templo fue para el sacrificio, no del otro lado. Pero la iglesia quiere la gloria del templo. Estaba yo apenas en Austin, Texas, este fin de semana, con unos hermanos, y estábamos conduciendo, y a donde quiera que íbamos había iglesias, grandes iglesias, estructuras grandes. No hay nada de malo con un gran edificio, pero uno de los hermanos en el edificio conmigo, en el carro conmigo, me estaba diciendo, mira el tamaño de estas iglesias. ¿Cómo es que pueden edificar esas iglesias? Yo le decía, bueno, porque tienen el dinero. Porque todo se trata del dinero. El amor del dinero realmente es la raíz de toda maldad. Y por eso es que nosotros estamos en un lugar en el que, hermosamente, el mensaje de la cruz permite el hecho de que a través de la muerte, de hecho, cuando nosotros ponemos nuestra fe en la obra consumada de Cristo, hay una muerte que sucede. Lo que estás diciendo ha producido esclavos. Exacto, así es lo único, así, ¿no? sí. Es una manera maravillosa de decirlo. Tenemos
esclavos nacidos en casa. Y esta unión, este matrimonio lo ha producido y es lo que estamos discutiendo el día de hoy aquí. No estamos tratando de ser malos ni nada de eso. Solo estamos declarando la verdad. Y si duele, lo siento, pero eso es todo lo que tenemos que decir. ¿Y qué es ese concepto de ese esclavo? Uno que nunca ha conocido la libertad, ni siquiera Nació sabe cómo como describirla. esclavo. Entonces Lo lo que ha experimentado es algo normal para ellos. Así es. Nacieron Exacto. así. Ellos no saben la diferencia. Así que nosotros ahora estamos describiendo algo que ellos están diciendo, pero un momento, wow. Por eso es que nosotros no debemos de frustrarnos. Ahora, si lo rechazan Así es es, otra sí. historia, pero en algunos casos, hermano Schwager, lo que usted está diciendo en la programación y estamos todos diciendo, hay creyentes que escuchan esto y no vamos a cuestionar su salvación, pero escuchan eso y dicen, un momento, ¿qué? ¿Yo puedo tener una vida cristiana victoriosa y disfrutar mi salvación, disfrutar mi día a día y tener los beneficios de la cruz sin ser esclavizado a una religión o denominación, una iglesia, en lugar de obras y reglas? Buenas nuevas, sí lo puede. Hay libertad en Cristo y nosotros les estamos diciendo lo que dice la palabra de Dios. A menos Lo que están recibiendo aquí es el vehículo y solamente pueden llegar al punto donde está su pastor. Pero las buenas nuevas son, y creo que tengo la razón en esto, al ver esto, en todo el mundo el Espíritu Santo está abriendo esto a hombres y mujeres que tienen un corazón para Dios, que están buscando no solo seguir un modelo creado por el hombre, pero que realmente quieren la respuesta. El Espíritu Santo está allí para darlo. Y estoy viendo a la gente que está haciendo las transiciones de la religión y de esta situación de esclavos o este estatus de esclavo en casa a la libertad. Esto es cristianismo Así real. es, y lo necesitamos hoy más que nunca. Cristianismo. Y yo siento la presencia del Señor mientras decimos Así esas es. palabras. Haga lo que le estamos diciendo. Ponga su fe y confianza totalmente en Cristo y lo que Él hizo por usted en la cruz. Y el Espíritu Santo le va a ayudar con ese problema como solamente Él lo puede hacer. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y doy gracias a Dios por su presencia y su Espíritu. Le amamos y amamos al Señor. Dios le bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.